Juan Marín, buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Le agrada, señor Marín, que se sepa que es el líder político andaluz que menos cobró en 2014? Bueno, no sé si me agrada o no, en la realidad son los datos y la verdad es que yo me siento bien pagado por el trabajo que hago y por lo tanto, bueno, pues eso es lo que hay, no hay más. Director de este programa, Esperanza Torres, se incorpora a la entrevista. Buenos días. Buenos días, señor Hola, Marín. buenos días. Ayer reconoció usted que se han enfriado las relaciones con el PSOE de Andalucía en estos meses, sobre todo a raíz de la comisión de investigación. Bueno, ha habido realmente un cierto distanciamiento, aunque también he dicho en varias ocasiones, y hoy lo vuelvo a insistir en esa línea, en que mis conversaciones y mi comunicación con el Gobierno es fluida. En esa comisión que creamos en su día para el seguimiento del acuerdo, yo creo que hay una relación bastante normal con Jiménez Barrio, con el señor Cornejo, con Mario Jiménez, y bueno, en ese sentido yo creo que es lo importante, ¿no?, que haya ese diálogo y ese consenso, que es una relación, repito, de normalidad. También era razonable, ¿no?, que en ese posicionamiento que los distintos grupos hemos tenido en la constitución de la comisión de investigación y sobre todo cuando ha llegado el momento clave, que era el momento en el que había que reflejar o decidir el orden de las comparecencias, pues hubiera un cierto distanciamiento, porque en esa línea de que el Partido Socialista defendía una posición de que la señora presidenta, nosotros, de que creíamos que sí debía hacerlo, pues lógicamente pues, ha creado, ¿no?, una cierta tensión. Pero por lo demás, yo creo que lo del enfriamiento lo dijo usted conscientemente de que iba a saber que iba a ser el titular. No, se lo confieso que no, sino ya me conocen algo y suelo decir lo que pienso, y en ese sentido es lo que sentía y en ese momento, y es cierto, ¿no? Es decir, no ha habido ningún tipo de intención de marcar unas distancias, como he leído en algún artículo, o de simplemente era, bueno, algo normal, porque cuando te sientas en una mesa y empiezas a hablar y no estamos de acuerdo y ves que hay una cierta tensión a la hora de plantear qué personas o qué personas no deben de acudir a una comisión de esta envergadura y de esta importancia política, pues notas eso que se puede cortar, ¿no? Es prácticamente con el aire que se puede cortar con una tijera. Por aclararlo, señor Marín, ¿pidió Ciudadanos o no pidió que Susana Díaz compareciera a la primera? Yo dije textualmente que si yo fuera la presidenta del Gobierno, en este caso de la Junta de Andalucía, hubiese solicitado comparecer en primer lugar y dar las explicaciones. Es más, mi partido ha mantenido siempre una misma posición en todo lo que tiene que ver con comparecencias y con explicaciones. Primero queremos escuchar al Gobierno y después siempre hemos solicitado, si ha sido necesario, la creación de una comisión de investigación o una comparecencia en comisión. Pero en este caso lo dije así y además lo sigo pensando. Es decir, yo creo que la presidenta del Gobierno de la Junta de Andalucía era la primera que tenía que haber dado explicaciones sobre los cursos de formación en Andalucía. Lo que ocurre es que también es cierto que hubo un acuerdo de la mesa en el que se decidió que primero fueran los interventores o que se citaran en primer lugar a los interventores y al interventor general de la Junta. Y ese acuerdo, pues Ciudadanos, como no puede ser de otra manera, lo ha respetado a la hora de solicitar las comparecencias, que ha sido un listado que afortunadamente, y en esto tengo que felicitar a todos los grupos políticos, ha salido adelante por unanimidad. Por lo tanto, yo creo que están todos los que deben de estar en este primer turno y en el orden que todos los grupos han decidido. Así que la presidenta en este caso va en último lugar, en vez de ir en primer lugar, que irán los interventores, y ya nadie tiene excusa ni para levantarse de la comisión, ni para decir que no va, ni cosas parecidas como hemos estado escuchando en estos últimos meses. ¿Y excusas tampoco para decir que Ciudadanos es la muleta del PSOE? Yo creo que ha quedado evidentemente demostrado que no es así. Podíamos haber evitado que la presidenta compareciera, solo con nuestro voto, pero podíamos haber evitado que compareciera mucha más gente. Yo creo que hemos dado una muestra de coherencia y de sensatez, porque al final lo que queríamos era que realmente, o lo que queremos y pretendemos, no sé si lo conseguiremos, es que finalmente se conozca qué es lo que sucedió con el dinero que vino para la formación de los desempleados en Andalucía, y que llevaba muchos años pendiente de ponerse en marcha una comisión de estas características, y que ha sido posible
tengo que recordarlo porque no solamente Ciudadanos lo solicitó y la preside, sino que ha hecho posible que esta comisión salga adelante. En la anterior legislatura, el Partido Socialista, Izquierda Unida, que tuvieron esa posibilidad, no lo hicieron, ¿no? En cambio, en esta, con Ciudadanos en la Junta de Andalucía, sí ha sido posible. ¿Y esto significa que todos los que comparezcan son culpables de algo? No, lo hemos dicho también. Yo creo que las comisiones de investigación, como muchas otras comisiones, hay que normalizarlas. Tienen que formar parte de lo habitual dentro de lo que es la vida parlamentaria y de la vida política. Nadie se tiene que rajar la vestidura porque le llamen a pedirle explicaciones, salvo que tenga cosas que ocultar, entonces no querrán ir, claro. Pero yo creo que hay que normalizarlo, sería bueno. Le hemos hablado de titulares y seguimos, porque mire este otro, tal vez no le guste tampoco, no bueno. sé. Juan Marín, 2 puntos. En la política, como en todo, cada persona tiene su precio. Sí. ¿Nos lo explica, por favor? Bueno, esto ha venido a raíz de unas declaraciones que hice en el día de ayer, porque hemos tenido en la provincia de Jaén, concretamente en la ciudad de Jaén, una situación que hemos intentado evitar durante mucho tiempo, pero que finalmente se ha producido, y es que 3 concejales que nos representan en la ciudad de Jaén pues han aceptado una subida de sueldos de un 24%, de forma, digamos, unilateral. El alcalde le ha subido el sueldo a estos 3 concejales, no al resto de concejales de la oposición, y nosotros estamos en la oposición. Le pedimos a nuestros concejales de Jaén en varias ocasiones, no es de ahora, que no aceptaran esta subida, que nosotros estamos en la oposición en las mismas condiciones que están el resto de fuerzas políticas y que no queremos privilegios, y estos 3 concejales pues decidieron que no, que ellos iban a aceptar esa subida de sueldo, y por lo tanto, lógicamente, esas declaraciones vienen en relación a este asunto, ¿no? Yo creo que en política no vale todo, y cuando uno firma una carta ética en el que se compromete a cumplir con unos principios y unos valores dentro de una formación política, hay que cumplirlo, y en ese sentido, pues finalmente estas 3 personas pues creo que han solicitado también su paso al grupo mixto, y nosotros lógicamente le abrimos un expediente de expulsión el pasado viernes. 3 concejales de Jaén que han pasado al grupo mixto, que han dejado la disciplina de Ciudadanos, pero vamos a intentar, como tenemos hoy de contertulia a una compañera desde Jaén, seguro que ella va a hacer especialmente hincapié en este asunto. Perfecto. Si le parece, señor Marín, me gustaría entrar un poco en política nacional, porque estamos todos un poco pendientes de lo que está pasando en Madrid. Hoy Rajoy se reúne con Albert Rivera, precisamente después de 50 y tantos días, 53 días, que no había visto a nadie. Hoy por vez primera va a reunirse con el presidente de Ciudadanos, intentando buscar un acuerdo. ¿Usted cree que este papel que están ustedes de mediadores entre unos y otros, entre Partido Popular y Partido Socialista, cree que hay alguna salida de verdad a esto de la investidura? Bueno, nosotros, más que un papel de mediador, creo que estamos intentando hacer un papel de impulsor de la legislatura. Es decir, desde el principio hemos dicho que nuestro interés es que la legislatura comience, igual que sucedió en Andalucía o igual que ha sucedido en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ciudadanos puso todo su empeño en que finalmente las legislaturas pudieran comenzar, porque había que escuchar y entender el mandato de los ciudadanos cuando van a las urnas. En este caso hay una situación muy compleja. No voy a descubrir nada nuevo, porque realmente todos tenemos la incertidumbre de lo que finalmente podrá suceder. Todo apunta a que podamos ir a unas nuevas elecciones, es una probabilidad muy cercana, pero mientras tanto, mientras sea posible, Ciudadanos va a intentar hacer ese papel de impulsor o de mediador, como usted prefiera llamarlo, e intentar que la legislatura comience. Y veo muy difícil las negociaciones, porque hay 2 partidos especialmente, en este caso el Partido Socialista y el Partido Popular, que están en un posicionamiento inflexible, me atrevería a decir, ¿no? Porque yo no entiendo, por un lado, la posición del Partido Socialista cuando el señor Pedro Sánchez pues se ha negado a hablar con el Partido Popular, pero tampoco entiendo la posición del Partido Popular, un partido que, bajo mi punto de vista, especialmente el presidente, el señor Rajoy, es un estadista, un hombre que antepone los intereses, o creo que antepone los intereses de España a los suyos personales, de su propio partido. No es capaz también de entender cuál es la situación y hacer algún movimiento que permita de alguna manera desbloquear esta situación que se ha producido. Nosotros vamos a seguir ahí, sentados en la mesa, como siempre, intentando arrimar el hombro,
pero, insisto, mi apreciación personal y algo conozco de lo que está sucediendo es que va a ser muy complicado poder llegar finalmente a un acuerdo. En relación, y con perdón y sin menoscabo que después desde Jaén le puedan preguntar más sobre el asunto, de nuevo con la historia de los 3 concejales en Jaén, la acusación de presunta compra es muy grave, también para el presunto comprador, que es el PP. La portavoz parlamentaria del PP, partido que usted está refiriendo ahora, ha dicho que no tiene noticia de que el PP haya tenido nada que ver con la actitud y con la acción de estos 3 concejales. ¿Le han dicho a usted algo más desde el PP andaluz? No, absolutamente nada. Es más, desde el Partido Popular Andaluz nosotros hemos mantenido siempre un compromiso, porque no solamente está el Ayuntamiento de Jaén dentro de los acuerdos que firmamos con el Partido Popular, están los ayuntamientos de Granada, donde sí hemos tenido que romper ese apoyo al gobierno porque hay una concejala, en este caso delegada de urbanismo, que está imputada por un delito de corrupción política y no ha sido expulsada y por lo tanto no hemos podido apoyar, no hemos podido seguir apoyando la gestión en el Ayuntamiento de Granada. Seguimos apoyando la gestión en el Ayuntamiento de Almería, en la Diputación de Málaga o en el Ayuntamiento de Málaga, dentro de los mismos acuerdos que tenemos firmados con el Partido Popular. Yo lo que he dicho, y lo repito hoy una vez más, es que ¿por qué el alcalde de la ciudad de Jaén solamente le sube el sueldo a los 3 concejales de Ciudadanos? Quiero una explicación, porque evidentemente para mí no la hay, para mi partido no la hay. Estamos hablando de que ya estos concejales tienen una liberación que correspondía a 2 concejales liberados, distribuidas en un 66% para los 3. Y curiosamente no se le sube, porque se aprueba en pleno, el acta del pleno está ahí, la subida del sueldo de los 3 concejales se aprueba en pleno. No se le sube al Partido Socialista ni a ninguna otra formación política, solo y exclusivamente a los 3 concejales de Ciudadanos, que además le dan la mayoría absoluta al Partido Popular. Mire usted, que me lo expliquen, y cuando me lo expliquen, si he cometido algún error, pediré disculpas, pero hasta ahora no se nos ha explicado. Y evidentemente es que no tiene explicación. Es más, hemos solicitado que se le aplique la ley del transfugismo y esperamos que el alcalde, aunque he escuchado sus manifestaciones en prensa, decía ayer que él no veía que esto fuera un tema de transfugismo. Pues ya veremos en las votaciones cómo se van produciendo y cómo se han venido produciendo hasta ahora, porque realmente yo creo que eso, no, si es así, no se debe de amparar. Y el Partido Popular no debería de amparar este tipo de comportamiento. Dice usted, no se ven deterioradas las relaciones, no obstante, entre el PP y Ciudadanos, o Ciudadanos y el PP, y en el contexto en el que ya antes estaba. ¿Qué espera de la reunión de hoy, de Rajoy con Albert Rivera? Bueno, sinceramente, lo que espero es que realmente podamos tener alguna noticia positiva en el sentido de que el Partido Popular pues pueda dar algún paso adelante y pueda cambiar algún posicionamiento de los que hasta ahora hemos venido oyendo. Nosotros hemos hablado de grandes reformas y es verdad que podríamos legislar probablemente en muchas formaciones políticas porque coincidimos en muchas de las reformas que queremos llevar a cabo, pero gobernar pues va a ser muy complicado. Ahí es donde yo creo que va a radicar, va a estar la clave de lo que pueda suceder si finalmente el señor Rajoy, el Partido Popular, pues gira o hace algún movimiento en el sentido de poder facilitar que la investidura salga adelante, porque realmente el señor Pedro Sánchez parece que lo va a tener muy complicado si no es con el apoyo de Ciudadanos y con el Partido Popular. ¿Le va a pedir Rivera a Rajoy que se abstenga en la votación del debate de investidura? No creo. Yo no creo que Albert Rivera le pida al señor Rajoy que tome una decisión en ese sentido, pero sí va a intentar hablar con él y convencerle de que lo importante es que España tenga un gobierno, que la legislatura comience, que se puedan llevar a cabo las reformas que queremos hacer entre todos y a partir de ahí, por lo mejor es una legislatura más corta de lo habitual, pero que realmente sea posible empezar a caminar. Lo está pidiendo no solamente los ciudadanos, sino hoy ya he escuchado muchas voces estos últimos días, especialmente de sectores económicos y sociales que están pidiendo que realmente ese acuerdo sea posible, ¿no? Dice usted que Pedro Sánchez lo va a tener muy difícil. Sí. ¿Qué sabe de las conversaciones y negociaciones que continúan y que avanzan? Se dice que bien entre Ciudadanos y PSOE. Y díganos, por favor, si en esas negociaciones la situación política de Andalucía aparece de vez en cuando. No. Andalucía no ha sido en ningún momento una moneda de cambio para nada, ni se ha hablado de Andalucía en relación a si podía haber un posicionamiento u otro con respecto al gobierno de España por el asunto andaluz. Yo creo que en ese sentido no hay nada, no ha habido en ninguna ocasión que yo he estado
se ha hablado absolutamente de nada. Y es más, yo creo que debería de seguir siendo así, pero la Andalucía y del resto de comunidades autónomas no tiene absolutamente nada que ver este acuerdo con el que estamos hablando a nivel nacional, y yo creo que hay que tener una altura de mira lo suficientemente grande como para darse cuenta del calado de lo que estamos hablando, que es que un país como España pues eche a andar, y en un momento en el que parece que soplan vientos, ¿no? En el que la economía puede ir a mejor, podemos crecer, pues no se pongan trabas, porque realmente finalmente lo que estaremos dañando será la generación de empleo y cuestiones que tienen que ver con el bienestar de los españoles, ¿no? Pero de las negociaciones, ¿qué sabe? ¿Cómo van? Bueno, van, que no es poco, pero realmente, bueno, de lo que se está hablando básicamente, estamos hablando de reforma de la Constitución, estamos hablando del Pacto Nacional por la Educación, estamos hablando de grandes reformas que todos hemos visto, de una reforma también del Consejo General del Poder Judicial, estamos hablando de esas reformas de calado que siempre hemos defendido para saber si en el fondo nos podemos poner de acuerdo, después poder dar el paso o no para poder finalmente constituir un gobierno. Vamos a volver a Andalucía, señor Marín, porque la semana que viene tienen ustedes reunión de ese grupo de seguimiento del pacto, de los acuerdos que llevan entre Partido Socialista y Ciudadanos. Van a abordar, entre otras cosas, creo, la supresión o la reducción, mejor dicho, del impuesto de sucesiones. Ya entonces, recordamos que Ciudadanos votó una proposición no de ley presentada por el Partido Popular hace unos meses en ese sentido, para reducir. Ustedes plantean que el mínimo exento sea de 350.000 euros, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una propuesta a nivel nacional de armonización del impuesto de sucesiones en todo el territorio nacional, y lo que planteamos es una exención de 1 millón de euros por hijo. Lo que ocurre es que, lógicamente, tenemos que ser realistas a la hora de poder plantear propuestas, ¿no? Ya lo hicimos con los presupuestos, y en este sentido creemos, porque el ingreso que tiene la comunidad autónoma andaluza por la liquidación de 2014, que es la última que conocemos, del impuesto de sucesiones, pues suponen aproximadamente unos 400 millones de euros al año en las arcas de la Junta de Andalucía. Entonces, entendiendo y manejando esos datos, pues hemos hecho una propuesta en la que, aumentando el mínimo exento y reduciendo también los saltos, pues creemos que se podría empezar ya este año a reducir de una manera considerable este impuesto en Andalucía. Y además por una cuestión importante. Hace unos días, no sé si ustedes lo escucharían, pero la propia consejera de Economía y Hacienda, la señora María Jesús Montero, decía que 40.000 andaluces se han empadronado en la Comunidad Autónoma de Madrid precisamente para evitar pagar el impuesto de sucesiones que se paga en Andalucía. Miren ustedes, con más razón todavía tendremos que hacer un esfuerzo para que ese patrimonio no se nos vaya a Andalucía y tribute en nuestra comunidad autónoma. Y yo creo que ese esfuerzo, repito, que hemos cuantificado para este año en torno a los 120 millones de euros, sería posible asumir dentro del presupuesto de 31.000 millones de euros que tiene la Junta para 2016. Hablábamos de detraer, dice Hacienda, entre 120 y 130.000. Este año ya. Eso es mucho dinero, tal como están los presupuestos, ¿no? Es mucho dinero, pero estamos hablando de 31.000 millones de euros, estamos hablando de que todo parece indicar que con ese plan que vamos a poner en marcha, o que se pretende poner en marcha por parte de la Junta de Andalucía contra el fraude fiscal, vamos a ingresar más de 400 millones en los 2 próximos años, y que este año estaríamos en torno a los 270 millones de euros de ingresos. Yo creo que finalmente se pueden hacer los números. También tengo que aclarar una cosa para los telespectadores que no lo sepan. Este no es un impuesto fijo, es decir, no sabemos ni quién va a heredar ni cuánto va a heredar, y por lo tanto las cifras pueden siempre variar. El que no tiene que heredar sabe que no va a heredar, por supuesto, Marín. Pero hay mucha gente que lo que está esperando es poder heredar o una casita o simplemente un terreno para poder seguir trabajando. Y es lamentable que haya muchos andaluces, desgraciadamente, que están renunciando a la herencia de sus padres o sus abuelos, que ya pagaron por esos bienes durante toda su vida, y tengan que renunciar sencillamente porque no pueden pagar impuestos, cuando en otras comunidades autónomas españolas ese impuesto no se paga. ¿Qué dice la contraparte? ¿Va a haber acuerdo? Pues la contraparte, por lo que he oído y me ha llegado, parece que, bueno, en algunas cuestiones, como en el tema de eliminar los saltos, estaría por aceptar esas proposiciones, pero el mínimo exento parece que no. Así que tendremos que
que luchar. ¿Se va a ver aquí ocasión para el enfriamiento del que hablamos al principio? No lo sé, a lo mejor no, a lo mejor llegamos a un acuerdo y... Es que usted lo contó después. Y se anima más la relación. Usted lo contó inmediatamente después. Dijo, ha habido un enfriamiento y después dijo, pero ahora vamos a negociar el impuesto de sucesiones y donaciones. Tenemos que negociar el impuesto de sucesiones porque es bueno, lo he dicho ya en alguna ocasión, el impuesto de sucesiones no es una exigencia de Ciudadanos, no es una línea roja nuestra, ¿no? Yo creo que es una línea roja de los andaluces, que ya está bien de esta situación, porque es la comunidad autónoma donde más presión fiscal soportamos, todo en Cataluña, y donde más caro se paga, en este caso, el poder recibir una herencia. Le preguntan en nuestra mesa, Antonio Avendaño. Quería formularle dos cuestiones. Una, si a la vista de los problemas con sus concejales, no ya en Jaén, sino también en algunos otros pueblos, bueno, si ha habido... si la selección de personal que hizo Ciudadanos, pues, en fin, era mejorable, y si eso lo puede debilitar a usted de cara a sus compañeros de Madrid. Y la otra, puesto que ha repetido usted varias veces que es extremadamente difícil o muy difícil que llegue, que haya acuerdo de gobierno en Madrid, me gustaría saber si le podría usted poner porcentaje a las posibilidades de gobierno y repetición de elecciones, si hablamos de 50-50 o de 90-10, o de qué hablamos. Bueno, en cuanto a lo primero, no es en Andalucía. Ciudadanos ha expulsado, ha abierto expedientes de expulsión o han dimitido casi más de 50 cargos públicos en todo el territorio nacional. Y yo creo que esto es bueno, es decir, es un partido donde aquel que enchufa a su cuñado en el ayuntamiento de Torremolinos, pues va a la calle, o aquel que se sube un sueldo sin la autorización del partido, pues también tiene que abrirse un expediente de expulsión. Igual que otro compañero de Valladolid que iba con un índice de alcoholemia superior a la media, que también se le abrió un expediente y finalmente fue expulsado, o una concejala muy cerca de aquí que quería que le pagáramos los viajes a Chicago. Es decir, son comportamientos que Ciudadanos no va a permitir. Y eso, cuando somos cargos públicos, repito, firmamos un documento en el que nos comprometemos a actuar de una forma determinada y a aceptar esa forma de proceder dentro de un partido. Por lo tanto, habrá otros partidos que aceptarán tener imputados, tener gente que cobre sobresueldo o enchufen a sus familiares, pero en Ciudadanos eso no existe ni se va a dar, porque hay un comité de garantía y hay un área de disciplina que se encarga de solucionar estos asuntos, y no está en Andalucía. No es una unidad que tengamos aquí, sino que está en la Ejecutiva Nacional del partido. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que usted me decía, yo no me atrevo a dar un porcentaje. Ojalá y pudiéramos dar un porcentaje, pero yo hoy me temo, si tuviera que dar un porcentaje, me atrevería a decir que en un 90% de posibilidades estamos abocados a unas elecciones nacionales. 90% de posibilidades, wow. Se ha sugerido que la situación es periodísticamente ideal para que alguien de parte de Ideal de Jaén pregunte sobre Jaén o sobre lo que quiera. Remedios, todo tuyo. Sí. Señor Marín, buenos días. Muy buenos días. Menudo titular nos dio usted ayer cuando acusó a los populares de comprar con los sueldos lo que no habían ganado en las urnas. Muy buen titular nos dio, sí. Pero mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Le queda algo a Ciudadanos que hacer una vez que los concejales no han dejado su acta y que el PP no va a aplicar el pacto antitransfugismo? ¿Le queda algo por hacer a Ciudadanos para restablecer de alguna forma la situación anterior? Si hay posibilidades de hacer algo. Y después otra cosa. Los concejales, cuando se despidieron en rueda de prensa, catalogaron a Ciudadanos de secta. Sí. Y además advirtieron de que tenían documentación, que podían seguir hablando sobre presiones recibidas desde Sevilla a la hora de votar determinados puntos en el Ayuntamiento de Jaén. Bueno, en primer lugar... Empiece por donde quiera. No, con total... empiezo por responderle a lo que me decía en último lugar. Yo creo que hay una cuestión muy importante, lo decía antes. Nosotros tenemos una carta ética que firmamos donde tenemos un área de relaciones institucionales que define los posicionamientos políticos de Ciudadanos en todos los ayuntamientos, en todas las diputaciones y en todos los parlamentos de España. Es decir, esto que aquí cada uno no hace lo que le apetece. Y yo creo que eso es lo que algunos no han entendido. Y cuando un ayuntamiento, un grupo municipal solicita, en este caso, al área de política institucional, a la responsable, que es precisamente de aquí, de Sevilla,
solicita una información sobre un posicionamiento en un asunto, pues se le da. Uno no, tendrá miles, ellos y todos los grupos políticos municipales de Andalucía. Esa es nuestra forma de proceder. Después es verdad que hay grupos municipales que aceptan o no esa decisión, y si no la aceptan y entienden que no, porque y votan en contra, pues después se les pide explicaciones de por qué se ha votado en contra. ¿Por qué? Pues porque yo creo que hay que tener una sola voz. No se puede ir diciendo una cosa en Andalucía. No podemos pedir comisión de investigación en Andalucía y no pedirla en Madrid. Y ese es el criterio que tiene Ciudadanos. Y eso lo saben todos los cargos públicos de Ciudadanos cuando firman, repito, ese compromiso. Por tanto, yo creo que hay poco que añadir en ese sentido. Usted me decía si es posible restablecer. En Jaén Capital tenemos una agrupación con 120 afiliados, que no ha crecido en el último año. Es de las pocas que no ha crecido. Algún motivo habrá. Independientemente de eso, le puedo decir que hoy, desde el viernes hasta hoy, hay 8 solicitudes nuevas de agrupaciones en distintos municipios de la provincia de Jaén. Yo creo que son conclusiones que hay que sacar también de esta decisión, ¿no? ¿Cómo restablecer o poder restablecer una situación como la que usted me dice? Pues mire usted, haciendo lo que dice esa carta ética, entregue usted su acta de concejal y que pasen el cuarto, el quinto y el sexto. Eso es lo que hay que hacer. Lo que ocurre es que, bueno, hay personas que firman un documento y después ese compromiso no lo cumplen. Yo creo que eso es lo que ha sucedido, eso es lo que debería de suceder para normalizar la situación. Pero además Jaén, desde el pasado viernes, está infinitamente mejor que estaba. No solamente tiene ya una nueva estructura provincial, con un subdelegado territorial de la parte orgánica y otro subdelegado territorial de la parte institucional, que son de Jaén, sino que además tienen una coordinadora, que es Raquel Morales, que además ha sido elegida por el Comité Territorial, por todos los miembros del Comité Territorial, como coordinadora de Andalucía. Es decir, desde el viernes tiene mucho más peso específico Jaén en el conjunto de ciudadanos en Andalucía que lo tenía hace una semana. Y coincidentemente, el mismo viernes, cuando sucede esto de lo que estamos hablando. Yo se lo dejo caer, usted seguro que va a sacar sus conclusiones y los telespectadores también, para ver qué es lo que ha sucedido. Yo creo que hay muchas fórmulas, pero, repito, Ciudadanos en este sentido tiene una forma de proceder, y el que quiera pertenecer a otra formación política es totalmente legítimo, nosotros lo aceptamos, pero lógicamente no lo vamos a permitir dentro de nuestro partido. Son las 10 de la mañana, Paco Reyero, última pregunta. Bueno, me alegro mucho de volver a saludarle, señor Marín. Muy buenos días. Bueno, el año anterior, el ejercicio político anterior fue muy accidentado, hubo 3 elecciones, ustedes llegaron, apoyaron a fin de mayo. Bueno, sí, 4, pero refiero, digo, que al final lío de calendario, interrupción de gobierno, fiscalizar ese gobierno es más complicado. Este ejercicio entra más limpio, al menos en apariencia, pero hay algunos datos. Hoy, por ejemplo, publicamos en La Razón que el SAE tiene 2.966 puestos de trabajo y solo están ocupados aproximadamente la mitad. Que las políticas activas de empleo están frenadas, que los cursos de formación, por toda la derivada del escándalo, la corrupción, están frenados. Ustedes tienen, y en mi opinión personal, una labor muy importante de fiscalización y de ayuda. Y no sé cómo valora, por ejemplo, estos datos que le ofrezco, más el 1 millón rondando de parados. Quiero decir que hay una labor ingente de gobierno que en estos 3 años, prácticamente 3, 2 años y medio largos, que Susana Díaz está al frente, no se ha visto. O sea, no se ha visto en cuanto a rendimiento ni normativo ni de acción de gobierno. Bueno, nosotros tenemos un papel evidentemente complicado porque no estamos en el gobierno, pero sí hemos llegado a un acuerdo, como usted bien recordaba, en el que tenemos ese papel de agentes fiscalizadores como lo tiene que tener el resto de la oposición. Es decir, que no es que tengamos un papel diferente, pero sí tenemos una cierta responsabilidad añadida por el hecho de haber firmado ese acuerdo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo asumimos estos datos? Pues lógicamente la situación que hay en Andalucía es una situación tan preocupante que a nosotros nos llevó a presentarnos en Andalucía para intentar cambiar esas cosas y plantear una serie de propuestas que son en las que ahora mismo estamos trabajando y que creemos que pueden generar actividad económica y empleo. Además también, lógicamente, de poner un poco de orden en la casa, y permítame la expresión, porque yo creo
que estos últimos años, especialmente en todo lo que tiene que ver con ese aparato instrumental, ¿no? Esa administración paralela que algunos han definido de la Junta, pues también había muchas cosas que solucionar y que algunas se han empezado y otras se van a ir poniendo en marcha, como hemos tenido, por ejemplo, esta semana con arreglar, digamos, o solucionar los temas que había pendientes en las escuelas de hostelería de la provincia de Málaga, que eran temas pendientes, ¿no? Pero los datos son malos, los datos de Andalucía siguen siendo malos, siguen siendo muy complejos y para eso hacen falta poner propuestas encima de la mesa y no estar todo el día tirándonos trastos a la cabeza. Y ahí, esta misma semana, yo ya he tenido una reunión con el consejero de Economía, con Antonio, perdón, ¿cómo se llama la consejería? Ciencia y conocimiento. Sí. Con todos estos cambios muchas veces se le va a uno. En el que hemos estado precisamente hablando de las órdenes que van a salir con motivo de ese acuerdo al que llegamos por importe de 125 millones de euros para incentivar la creación de empleo en Andalucía, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los emprendedores. Hemos estado hablando de la ley de emprendimiento, que lleva 3 años parada en el gobierno andaluz y que hay un compromiso en ese acuerdo de sacarla también este año adelante. Hemos estado hablando de iniciativas que tienen que ver principalmente también con la ordenación, en este caso de las consejerías. Todo ese trabajo lo estamos haciendo, porque, como decía antes, tenemos una relación fluida, ¿no?, a la hora de las conversaciones y creemos que es nuestra obligación, porque además en ese compromiso se fijó que Ciudadanos iba a estar presente en el desarrollo de todas esas iniciativas. Muy brevito, su nivel de crédito con respecto al PSOE, sí. ¿Perdón? Con su nivel de crédito con respecto al PSOE, ¿aumenta, disminuye o se mantiene? Ahora mismo yo creo que estamos en una posición, bajo mi punto de vista, en el que podemos mantener esa confianza que en principio podíamos poner en tela de juicio hace algún tiempo. Se puso en tela de juicio cuando la investidura y se está cumpliendo, ¿eh? Tengo que decir, hay que ser honesto, yo creo que hay que ser sincero, se está cumpliendo en gran medida todo lo que pusimos en marcha. De hecho, de los 72 puntos, 23 ya están cumplidos, es decir, y en un solo año eso yo creo que es un avance importante. Por lo tanto, hay que dar ese margen de confianza, seguir trabajando en esa línea y si en algún momento vemos que eso no se produce, no le quepa la menor duda que Ciudadanos lo va a decir. Señor Marín, Esperanza. Que nos vamos, vamos porque se tiene que ir usted también al Parlamento. Yo voy para el Parlamento a preguntarle preguntarle a la Presidenta en unos instantes. Póngale nota al gobierno, a este gobierno socialista con el apoyo del PSOE. Numérica. Eso es más difícil que acertar si va a haber elecciones nacionales o no. Pero ha dicho un 90%. Sin embargo, ahí ha puesto número. Porque lo veo muy complicado, personalmente. Igual me equivoco, ojalá me equivoque, porque lo que queremos es que empiece la legislatura, pero realmente es que lo veo complicado, ¿eh? Bueno, ¿la nota cuál sería? ¿Qué? Bueno, vamos a dejarlo ahora mismo en un suficiente, que no vamos a darlo. Bueno. Señor Marín, gracias por estar esta mañana en Canal Sur Televisión. Gracias a vosotros y un placer.